En los videos anteriores de Tim en esta casa, la cual es conocida por los aldeanos de la localidad por ser muy embrujada y activa, y cuando Morozov mantuvo su estancia en la noche anterior en este lugar, pudo presenciar extraña actividad paranormal que parecía poco a poco volverse cada vez más agresiva. Черт возьми. Оно идет сюда. Por ello es que vuelve a esta casa a pesar de sentirse aún aterrado, pero en esta ocasión tratará de ser más precavido. Я не знаю, как правильно охраняет этот дух этот дом или просто живет, но чтобы наладить контакт, я думаю, на всякий случай я постучусь. Можно войти? Luego de llegar a la casa cautelosamente, ve que no hay actividad alguna por el momento, así que instalaría sus equipos y esta vez usaría la tabla de Ouija, esperando poder comunicarse con la entidad. Pero esta vez Morozov controlaría la sesión desde su vehículo a través de los radios. Здравствуйте. Я не хочу вам навредить. Я изучаю паранормальное и хочу наладить с вами контакт. Вы можете мне ответить? Если ты тут, дай мне знак. Какого? Черт возьми. Что-то не так. Они подключены к разным аккумуляторам и одновременно сесть не могли. Повтори то, что ты сказал. Я не понял, я не разобрал, повтори. Друзья, оно очень хорошо меня понимает. Оно специально включила камеру и показала, что оно там. Parece ser que la entidad de la casa es muy astuta y entiende claramente lo que Tim hace y dice, apagando y prendiendo las cámaras a su antojo, además de las palabras que se escucharon por la radio que sonaron como una advertencia. Sin embargo, Morozov decidiría ir a la casa para investigar lo que ocurre ahí, y lo que pasaría sería escalofriante. Охренеть. Прожектор, наверное. Аккумулятор не выпал. Это хорошо. Зачем ты это делаешь? С ним что-то не то все равно. Видимо, после падения. Ты здесь?
Это моя печка. Тишина, и я его нигде не наблюдаю, но чувствую, что оно где-то поблизости. Друзья, сегодня я буду использовать специальный заговоренный мел, который дал мне демонолог. Этим мелом я сейчас начерчу круг для защиты. Мне сказали, что возможно это не может помочь, но лучше попробовать. Что за... Твою мать. Черт. Morozov sale aterrado de la casa. La entidad ha pasado a ser completamente agresiva, atacándolo otra vez. Esta entidad solo se puede ver a través de la cámara termográfica, y Tim volvería a la casa, pero en esta oportunidad llevaría su arma, que está cargada con unos cartuchos con sustancias especiales, preparadas seguramente por el demonólogo. Pero no le fue bien. Я не хочу тебе навредить. Не хочу причинить зла. Я хочу всего лишь с тобой выйти на контакт. Ружье у меня только для защиты. Оно может навредить тебе. Если ты здесь, я знаю, что ты можешь двигать предметы. Я хочу поговорить с тобой. Ответь мне, пожалуйста, при помощи доски Уиджи, что ты за существо, что ты за сущность.
Ты умеешь составлять слова? Друзья, в принципе, я и подозревал, что ружье лучше не брать. Как бы с ним бывает, наоборот, опаснее, чем без ружья. No es la primera ni segunda vez que Tim se encuentra en una situación tan peligrosa. Morozov es un investigador paranormal muy experimentado. Sin embargo, esto no lo excluye de los ataques que han venido sufriendo en sus últimas investigaciones. Y en esta ocasión, y por tercera vez, no logra comunicarse con la entidad de la casa. Solamente pudo captar el registro de este espectro en forma de una esfera de luz a través de la cámara termográfica. No hay forma de saber, por ahora, qué es esto. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, activando la campana para ver más videos así. Muchas gracias. En un canal de YouTube ruso llamado Astron, fue subido el siguiente video donde el hombre que alquila ese departamento explica que últimamente los residentes han estado poco tiempo en este lugar, argumentando que se encuentra embrujado. Entre cosas que se mueven, sonidos extraños, el televisor que se prende solo y las luces del departamento son las más frecuentes que cuentan los residentes. Cansado de estas historias, el dueño decide tratar de verificar por sí mismo si todo esto era cierto. Cabe resaltar que es una persona escéptica en cuanto a temas paranormales. Y esto fue lo que ocurrió. Ребята, услышал первый шум, сижу уже часа полтора, может быть 2 в этой квартире. И за эти 1,5-2 часа я услышал первый шум вот здесь где-то. Звук, я не знаю даже какой, вам объяснить. Глухой звук, короче, как будто у соседей что-то упало. Тут стены, я думаю, не такие уж прям ух-ух-ух. Так что да, пока что я ничему не удивляюсь. Пока что. Так что, не знаю, будем смотреть, может здесь и где-то что-то кто-то. Теперь я вот удивился, почему-то сильно, блять. В квартире я один. Логическое объяснение вот этому происходящему есть? Или здесь свет я включил? Выключатель. Опа, видите? Теперь чуть-чуть я почему-то сыканул. Почему? Не знаю, ребята, я походу это видео получится очень короткое. Если сейчас здесь будет происходить полная дичь, я просто отсюда уебу. Да ну нахуй! Охуеть! Да ну нахуй! Свет! Охуеть, блядь! Ёбаный в рот! Да ну нахуй! Охуеть! Да? Да ну нахуй. Короче, ребят, это видео очень будет короткое.
Я сюда вернусь только с кем-нибудь. Я здесь один, наверное, находиться не буду. Я не знаю, насколько моих мужских яиц хватит, чтобы в этой дичи быть. Но это какая-то дичь, просто вытяжка работает. Просто работает вытяжка. ¡Da no nахуй! Parece ser que finalmente logró captar parte de la actividad paranormal que hay en este departamento y que ciertamente dejó de ser escéptico. Entonces, ¿verdadero o falso? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Alex Calvo is Haunted, ha estado subiendo recientemente unos inquietantes videos desde su celular que nos muestran lo que parece ser una entidad que habita en su casa, la cual lo viene perturbando frecuentemente con extraños ruidos, pero que ahora parece que las manifestaciones se han vuelto más físicas. Veamos. Okay, I was just hearing some scary noises coming from the entrance, and this just fucking happened. I'm out here in my living room again, which is right by where that chair moved the other night. And I don't know, there's just been like scary shit going on around that. What was that? Oh shit! No. What the fuck? Okay, this shit is getting too fucked up to believe. Okay, Leo, great grandpa, whatever. I got the key. Oh, shit. I got the keys. I'm gonna try to find whatever they unlock. I feel like that's what you want me to do. Stop scaring the shit out of me. I'm gonna do this. Stop scaring the shit out of me. Alex se encontraba en su sala cuando una extraña silueta o sombra se asoma desde el fondo de la habitación. Alex corre hacia el lugar, pero no hay nadie allí. Sin embargo, las cosas continuarían y pronto estaría por captar algo escalofriante. So I just captured something else on tape. While I was actually taking the tape, I did not notice it at all, but you go ahead and take a look at it and tell me what you think. Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on. Like something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. Let's see, I don't know. I don't fucking know. There's nothing here. Turn on this light down here. No, I don't fucking know. Justo cuando Alex se encontraba buscando el origen del sonido, un aparente pálido rostro parece asomarse desde la oscuridad, como observándolo. Pero Alex obviamente no se había dado cuenta de esto. Entonces, ¿puede ser toda esta evidencia auténtica actividad paranormal? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El explorador Yassim del canal de Horror Adventure de YouTube usualmente realiza exploraciones a lugares abandonados, esperando encontrar algún registro paranormal que usualmente logra captar en cámara, y esta vez no sería la excepción, pasando por una experiencia aterradora. Veamos. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. يا جماعة شفتون الضوء؟ لا إله إلا الله. حسنت نفسي بلا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله.
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا, لا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة الوضع والله العظيم ما ينقم. استغفر الله العلي العظيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. Yacine tiene suficiente y sale del lugar, luego de haber captado y escuchado extrañas cosas en esta casa. Claramente, no es fácil mantenerse calmado en un lugar así. La intensa actividad paranormal solo deja dudas de qué tipo de entidad se encuentra allí. ¿Y tú? ¿Crees que toda esta evidencia es real actividad paranormal? Escríbelo en los comentarios. El canal de YouTube Urban Ghost Urban Exploration está dirigido por el explorador Joe, que frecuentemente investiga diversos lugares abandonados o que se dicen se encuentran embrujados. Y en esta ocasión se adentra en la que se dice es una mansión embrujada, completamente solo. Luego de haber empezado a recorrer habitación por habitación, algo extraño sucedería en el oscuro y abandonado lugar. There's any spirits here, make yourself known. Who's there? Who's there? ¿Lo escuchaste? Una voz, del parecer, una niña, puede escucharse llamarlo por su nombre, cuando se encontraba completamente solo allí. Algo aterrado, Joe decide ir hacia el segundo piso de la casa, pero aún estaba por ocurrir algo escalofriante. Sure that there's people outside. I'm pretty sure this place is freaking haunted. I guess what has me the most freaked out about this place is the fact that I left the other day with such a feeling of helplessness, and I was burned on my back, so it kind of makes me want to come back.
¿Lo viste? Mientras yo hablaba frente a la cámara, una cabeza se ve asomarse en 2 oportunidades detrás de él, desde una de las habitaciones. Sin darse cuenta de ello y con cierta incomodidad, se retira del lugar, pero luego se daría cuenta del macabro hallazgo en el video. ¿Puede ser esta aparición el alma de un niño? ¿O es que realmente se encuentra un niño abandonado en esta casa? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a mi nuevo canal secundario Paranormal Files, subtitulado a todos los idiomas. El link estará en la descripción. Y si quieres acompañarme en mi canal de caminatas urbanas en 4K, suscríbete a mi otro canal llamado Perú Street HD. Los enlaces estarán abajo y te estaré esperando. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si quieres ventajas exclusivas o apoyar el contenido de este canal, puedes hacerte miembro y disfrutar de los diversos beneficios. Si quieres ver aterradoras exploraciones urbanas, entonces debes ver este video. Y si quieres ver otra aterradora exploración, entonces deberías ver este otro. Esto es Realidad Alterna.